Ya escucharon el mensaje de que ya estamos comenzando a grabar en la nube y ahorita se está conectando con la cuenta en YouTube para que tengamos una emisión en directo. Ya lo estamos haciendo. Listo, ya estamos subiendo por acá. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, bienvenidos todos cuando son las 2:02 de la tarde hora Caracas. Bienvenidos a todos los participantes a este seminario en línea organizado por el Departamento de Derecho Social de la Universidad Católica Andrés Bello, departamento que está liderado por el profesor César Carballo Mena, que nos acompaña esta tarde, y en el que tenemos de invitado al doctor Humberto Villasmil. Van a hablar sobre libertad sindical y nuevos desafíos, un tema interesante por más y que pues bueno, en estos momentos nos va a crear un desafío adicional. El profesor Humberto Villasmil es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, ha sido profesor de la facultad de la UCAP por más de 20 años, es profesor honorario del Departamento de Derecho Social de la Universidad Católica, especialista en normas internacionales del trabajo y relaciones laborales en la oficina de la OIT para los países del Cono Sur de América Latina con sede en Santiago de Chile. Tenemos que hacer la salvedad de que el profesor Villasmil en este momento está en calidad de invitado académico del profesor César y pues bueno, las opiniones no van a estar directamente relacionadas con su cargo laboral, sino que en este momento es un conversatorio, estamos haciendo una actividad netamente académica y pues bueno, por ahí va la información que él nos vaya a compartir. Queremos decirles que la dinámica de la actividad va a ser la siguiente. El profesor César va a estar moderando a partir de ahora la actividad. Al final yo lo pudiese ayudar un poco con las preguntas y respuestas. Ustedes van a tener en la parte inferior de su pantalla está la opción de preguntas y respuestas. Sugerimos a todos escribir las preguntas y respuestas por ahí porque así nosotros podemos identificarlas más rápidamente. Pero sin embargo, también vamos a ver el chat por si acaso tienen alguna pregunta y la hagan de esa manera. Vamos a tener una presentación de unos 40 minutos aproximadamente y después vamos a abrir la participación para sus preguntas y respuestas. Ofrecemos disculpas si en algún momento en el chat puede, como pasó hace minutos, pueden ver mensajes inadecuados, pero son personas que quizás están entrando tipo robots o tipo hackers que están entrando para trolls, que están entrando para molestar y esto está sucediendo a nivel mundial, así que no es solamente a nosotros, nos está sucediendo a nivel mundial. Bueno, profesor César, adelante y pues bueno, yo voy a quitar mi cámara para que ustedes tengan todo el control de la videoconferencia. Argelia, muchísimas gracias. Lo mío, lo que quería decir brevísimamente es darle las gracias, bueno, a la Escuela de Derecho, a la Facultad de Derecho por organizar este evento, al profesor Humberto Villasmil por aceptar reunirse con nosotros el día de hoy y conversarnos sobre libertad sindical, los viejos y los nuevos desafíos, y darle la bienvenida a todos los estudiantes de la Universidad Católica y profesionales que se nos hayan podido acercar a esta charla. Y bueno, darle la palabra a Humberto Villasmil, saludar a los profesores que veo que están por acá, Héctor Jaime, también he visto al profesor Bustamante, y darle la palabra al profesor Humberto Villasmil para que nos exponga sobre la libertad sindical y luego al final pues atenderemos cualquier duda o pregunta en la medida que el tiempo nos los permita. Humberto, mil gracias, un fuerte abrazo, bienvenido a la que es tu casa y lo ha seguido siendo durante todos estos años. Muchas gracias, César, te agradezco de corazón y
por tantas razones, ¿no? Y de antemano, pues agradecer, como no puede ser de otra manera, en primer lugar, al Departamento de Derecho Social que tú diriges tan brillantemente, a las autoridades de la Facultad de Derecho, al decano y a la directora de la escuela, a los alumnos que me hacen el honor de escucharme esta tarde y a los que puedan estar conectados fuera. Decirle que para mí volver a mi alma mater, a la casa a la que le debo todo lo bueno que haya podido pasar en mi vida. Lo que no fue bueno corresponde a mi responsabilidad, es una circunstancia absolutamente simbólica que no puedo dejar de destacar. Efectivamente, como se decía antes, Argelia Peroso, yo dejé la docencia en el año 2001 cuando salí para ser funcionario de la OIT en Centroamérica. Pero desde ese momento, hace ya casi 20 años, yo intenté mantener el contacto con la universidad y que la universidad sintiera que en mí tiene un profesor que algún día sueña con volver a tener estudiantes y a estar en un salón de clase frente a un pizarrón. Agradezco a los profesores a quienes vi, posiblemente se me escape a alguien, Hugo Díaz de la Universidad Central, el profesor César Bustamante de la Universidad Central, el profesor Héctor Jaime de la Universidad Católica del Táchira, y discúlpenme si hubiera alguno más que no lo llegué a ver antes de empezar, pero bueno, voy a respetar el tiempo asignado, pero no podía dejar de decir esto por razones que ustedes comprenden. Bueno, vamos a hablar de la libertad sindical desde la perspectiva de las normas internacionales del trabajo, del sistema normativo de la OIT, para ser preciso. Lo primero es que en un sumario que le mandé al profesor Carballo, hay una letra A que puede resultar sorprendente. Ahí dice sindicatos en libertad sindical. Y se pone un paréntesis a un grandísimo jurista uruguayo que tuvo muchas veces en Venezuela y que se fue demasiado pronto, profesor Óscar Hermí Uriarte, que tiene un libro que fue un libro muy referencial que se llama precisamente así. La idea central de ese libro, que leí hace muchos años y que confieso me influyó profundamente cuando era yo un profesor y después incluso en mi vida profesional, es la necesidad de distinguir entre un régimen de derecho sindical, no importa cuál sea de momento, y un derecho sindical y un sindicalismo en libertad sindical. Dicho en otras palabras, puede haber ordenamientos sindicales que no sean ordenamientos dictados en clave de la libertad sindical. Eso es lo que se quiere decir con ese título. De manera tal que antes de lo que vamos ahora a mencionar, fueron las normas internacionales del trabajo, pudo haber y efectivamente hubo regulaciones sindicales, sobre todo en el tiempo del corporativismo, que por supuesto fue aquel modelo frente al cual las normas internacionales del trabajo sobre libertad sindical y sobre todo las que se dictaron después de la Segunda Guerra Mundial quisieron precisamente superar. Y a eso se dirigieron las principales normas que la OIT a lo largo de 100 años le dedicó a la libertad sindical. ¿Qué pasó antes de la adopción del celebérrimo Convenio 87, que ustedes conocen perfectamente, en convenio de 1948? Antes de 1948, cuando se adopta este convenio, que es hoy uno de los convenios fundamentales de la OIT, y después si hay tiempo explicaré, aunque ustedes ya lo deben saber por su profesor, qué significa la categoría convenios fundamentales, y esto en una facultad de Derecho hay que decirlo. Antes del convenio 87 de 1948, la OIT dictó dos instrumentos relativos a la libertad sindical. Lo que pasa es que no eran convenios con la sistematicidad que después tuvo el convenio 87. El primero fue un convenio de la primera ola, si me permiten ustedes mencionar, fue el convenio 11 sobre derecho de asociación en la agricultura de 1921, es decir, fue un convenio dictado a los pocos años del nacimiento de la OIT. Ese convenio, entre las curiosidades que tiene y tuvo y sigue teniendo, es que llegó a tener 123 ratificaciones, lo que quiere decir que es un número muy alto de ratificaciones. Y Venezuela lo ratificó en 1944, es
el gobierno del general Medina Angarita en particular. Ese convenio trae, desde luego, no puede traer por el momento en que se da la sistematicidad del convenio 87, que es el gran tratado de la OIT sobre la libertad sindical, no el único, pero sí el más importante, desde luego, el primitivo. Después vino el convenio 98 un año después. Pero lo que venía a decir era que en la agricultura tenía que darse la libertad de asociación sindical. ¿Por qué en la agricultura? Porque históricamente el sector de la agricultura, y después de un siglo no es demasiado diferente, son sectores particularmente vulnerables. Y añadidamente porque, como pasó en muchas legislaciones latinoamericanas del trabajo, códigos del trabajo que se dictaron después de 1931 en adelante, hubo legislaciones laborales en América Latina, la República Dominicana, por ejemplo, Honduras, recuerde, Nicaragua en concreto, que excluía la regulación de los trabajadores de la agricultura bajo el paraguas protector de las leyes laborales. El otro fue un convenio 84 sobre el derecho de asociación en los territorios no metropolitanos. Es un convenio de 1947, esto es un año antes del convenio 87, que fue de 1948. El nombre de ese convenio les debe indicar a ustedes que estábamos todavía a portas de iniciar el proceso de la descolonización que después de la Segunda Guerra Mundial las Naciones Unidas impuso. El convenio 84 lo que venía a decir era que los Estados miembros que tuvieran territorios no metropolitanos, léase colonias, sobre todo en África, deberían garantizar el principio básico de la libertad de asociación en esos territorios bajo régimen de protectorado, de colonias, etcétera, etcétera. Naturalmente, ese convenio tuvo apenas 9 ratificaciones y ninguna en América Latina, tampoco mucho menos nosotros, porque no teníamos desde luego colonias en ninguna parte. Con esas dos normas antecedentes se dicta el convenio 87 de 1948. En alguna parte, en algún trabajo anterior, he dicho que ese convenio es por sobre todo un convenio para la paz y para la democracia, y voy a justificar qué significa eso. Para la paz, ¿por qué? Bueno, porque no se adoptó sino después del fin de la Segunda Guerra Mundial. En 1948 estábamos a meses antes de que se adoptara en la Conferencia de París la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Convenio 87 es un poquito más antiguo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y comenzaba lo que el profesor Bobbio llamó, en una terminología a mi modo de ver insuperable e insuperada, el tiempo de los derechos. Así se llamó un libro clásico de este grandísimo jurista italiano, el profesor Norberto Bobbio. El convenio 87 es el gran tratado de la OIT dedicado a la libertad sindical, que pretendió, desde luego, dejar sin efecto el régimen sindical corporativo de las potencias que habían perdido la Segunda Guerra Mundial. Piensen en el sindicalismo italiano en el tiempo de Mussolini, o en el sindicalismo alemán en el tiempo del nazismo, y fundar un tratado que se levantara sobre el principio de la autonomía. Ese es el corazón del convenio 87. Alguna vez utilicé un término, no sé si sugerente, pero quería ser explícito. Lo que el convenio 87 vino a decirle a los estados que lo ratificaran es que el Estado tenía que sacar las manos de ese ámbito, de ese aro de indemnidad y de autonomía que el convenio 87 estaba haciendo nacer. Se da en una circunstancia histórica muy particular. En el momento en que el mundo salía de la Segunda Guerra Mundial, comenzaba el Plan Marshall a intentar la reconstrucción de Europa. Los efectos económicos de la Segunda Guerra Mundial serán parecidos a lo que estamos viviendo, económicos quiero decir. Ya hay cifras de la CEPAL o del director general la semana pasada hablando del número estimado de puestos de trabajo que se perderán. Ya van por 195 millones según esa expectativa del director general hace escasos días. Y en esa circunstancia, obviamente,
no solamente las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial, sino la OIT, que después de la Declaración de Filadelfia jugó un papel importante en el tiempo que vino posteriormente, en los 30 años que se dieron entre 1948 y la medianía de los años 70 del siglo pasado. Ese periodo que un intelectual francés llamó Jean Forastier los 30 gloriosos. Esos 30 gloriosos fueron del multilateralismo de las Naciones Unidas, indudablemente. Pero también lo fue de esta organización. Esta es mi opinión muy personal. Y lo reitero ahora, lo he escrito, y cuando me retire ya, si Dios me da salud en 2 años, podré volver sobre eso. La razón de ser de ese convenio 87, desde el núcleo, su núcleo duro, su contenido esencial, que era la autonomía, la indemnidad, la idea de que el Estado tenía que sacar las manos del ámbito de indemnidad y autonomía de la asociación sindical de trabajadores y de empleadores, porque el convenio 87 tutela la organización sindical de los trabajadores como otras formas de asociación que se den los empleadores. Incluso en aquellos países donde algunas asociaciones patronales se llaman sindicatos, esto no tuvo mayor repercusión en Venezuela, pero sí tuvo antecedente. Yo recuerdo de mi adolescencia, yo estudiaba en el Colegio Francia, el bachillerato, y me encantaba ver un señor en la esquina que tenía un café histórico, un italiano que se llamaba Bomero, y siempre me llamó la atención que había una plaquita roja en este pequeño café donde la gente iba porque hacía un café extraordinario este hombre, que decía Sinpacares. Eso era sindicato de panaderías, cafeterías y restaurantes. Ese fue un sindicato patronal, sin duda. No sé si pervive en este sentido. Tampoco estoy diciendo que se haya hecho bajo la idea de entender qué decía la libertad sindical. Pero lo que quiero reiterar es que el convenio 87, así como tutela el derecho de los trabajadores a organizarse, hace exactamente lo mismo con el derecho de los empleadores a darse sus organismos de representación. Un dato más del convenio 87 que me interesa destacar es que, por supuesto, la razón de ser de aquella operación que significó el convenio 87, el primer tratado, el primer convenio fundamental que se dicta después del fin de la Segunda Guerra Mundial, era darle una base jurídica, juridificar la posibilidad de que los sindicatos en los países que habían quedado devastados por la guerra, hubiesen ganado, hubiesen perdido la guerra, jugaran, como en efecto jugaron, un papel decisivo en la reconstrucción de Europa y de todos los países del mundo donde la Segunda Guerra Mundial tuvo sus efectos. Esa fue la razón del convenio 87 en una perspectiva histórica. Pero déjenme decir algo al paso. Nosotros los americanos alguna vez, y no una vez, sino más de una vez, llegamos primero. El convenio 87 es anterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero la Carta Americana de los Derechos Humanos, la Carta de Bogotá, se adopta en la ciudad de Bogotá en abril de 1948, en una circunstancia trágica para Colombia y para toda América Latina, que pasa a la historia como el Bogotazo. Si usted abre la Carta Americana de los Derechos Humanos y abre la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que nace en la Conferencia de Bogotá de 1948, usted va a ver normas sobre libertad sindical. Algunas absolutamente referenciales en cuanto a que incluso tienen una redacción parecida al convenio 87. Yo no voy a decir que es que el convenio 87 se copió la Carta Americana, ni muchísimo menos. Lo que quiero decir es que la idea de establecer un derecho de libertad sindical que fuera tutelado como lo que hoy entendemos son derechos humanos fundamentales, estaba en el sistema interamericano incluso antes del convenio 87. No es casual decir que tanto la Carta de Bogotá como la Carta de la OEA es más antigua, meses, que el convenio 87 y por supuesto 8 meses más anterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero 4 años antes del convenio 87, cuando se visualizaba que la Segunda Guerra Mundial comenzaba a terminar, aquella frase de Churchill que pasó a la historia, esto no es el comienzo del fin, pero sí el fin del comienzo, esta organización adopta lo que posiblemente sea su declaración más importante en la historia, que es la Declaración de Filadelfia de 1944. Esa declaración es histórica por muchas razones. Las digo al paso por
por razones de tiempo. Quizás esto dé para un debate mucho más largo. En primer lugar, porque para este servidor y amigos ustedes, esa declaración le permitió a la OIT no correr la suerte de la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones fue posiblemente el más ilustre cadáver del fin de la Segunda Guerra Mundial. No sobrevivió al fin de la Segunda Guerra Mundial. Había sido creado al fin de la Primera Guerra Mundial, en 1919, en el Tratado de Versalles, con la idea de prever o precaver que el mundo no hubiera tener una guerra mundial. La tuvo, y en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial hasta 1945. Esa declaración significó una renovación del mandato de la OIT, que es con lo cual, debajo del brazo, la OIT regresa desde América hasta la sede suiza que había dejado durante todos los 5 largos años de la Segunda Guerra Mundial. Por eso la OIT, entre 1939 y 1945, traslada su sede de la ciudad de Ginebra a una universidad canadiense, la Universidad McGill, que le dio su sede para que montara sus oficinas, y efectivamente al término de la guerra, la OIT vuelve, sus funcionarios, quiero decir, a retomar su sede en la ciudad de Ginebra. Esa declaración, no nos detengamos más, da para un seminario solamente, y lo digo con toda convicción y con todo afecto. Da para entender de qué manera la propia constitución de la OIT se reformula cuando en 1946 esa declaración pasa a ser parte del texto constitucional de la OIT. Allí, para mí, gana rango constitucional aquello que es transversal para la OIT, como es nada más y nada menos que el diálogo social. Debo advertir de previo que la categoría diálogo social, a mediados de los años 40 del siglo pasado, no se utilizaba. Se utilizaba otras categorías. Pero la idea es clara en la Declaración de Filadelfia. Las políticas públicas, dicho en palabras mías, tienen que ser objeto de consulta con los representantes de los trabajadores y de los empleadores. Pero dos frases pasaron a la historia de la Declaración de Filadelfia y ustedes inmediatamente la recordarán cuando yo la mencione. La primera es que el trabajo no es una mercancía. Eso no es una frase de la Declaración de Filadelfia. Viene del Tratado de Versalles de 1919 y aún antes del Tratado de Versalles, hasta donde llegan mis investigaciones, la primera vez que esa frase apareció en una ley de los Estados Unidos que fue muy célebre, la ley Clayton de 1926. Desde luego, reiterar eso a puertas del fin de la Segunda Guerra Mundial era muy importante. Pero dirán ustedes, pero ¿y usted por qué menciona la Declaración de Filadelfia a propósito de la libertad sindical? Porque en esa declaración se dice, a texto expreso, como diría mi maestro Osvaldo Mantero de San Vicente, que en paz descanse, la libertad de asociación y la libertad de expresión son necesarias para el progreso constante. Esto no tiene desperdicio. La libertad sindical aparece al lado de la libertad de expresión, esto es, dos derechos fundamentales. Son esenciales para el progreso constante. Hay una idea de progresividad que no es propia solamente del sistema normativo de la OIT, sino propia del derecho universal de los derechos humanos. 4 años después se adopta el convenio 87. Ese convenio, estamos avanzando, es un año anterior al convenio 98 que se adoptó en la conferencia del año posterior, en 1949. Son los 2 convenios fundamentales de los 8 de la OIT dedicados a la libertad sindical y a la negociación colectiva. El núcleo del convenio 98, o el corazón del convenio 98, si ustedes me permiten, es un corazón que tiene 2 lados por los cuales late. No sé si es muy gráfica la expresión. El corazón del convenio late por 2 lados distintos, pero desde luego concurrentes. Uno, el principio de la negociación colectiva voluntaria. Y 2, la represión de las conductas antisindicales. Dicho en otras palabras, el convenio 98 fue la primera norma de la OIT que regula a lo largo de sus pocos artículos lo que hoy llamaríamos, en la perspectiva comparada y en otras normas de la OIT que vamos a citar ahora, que se dictaron con mucha posterioridad, la represión de las prácticas antisindicales. Incluso, si usted lee el convenio 98, y lo invito a que lo hagan los alumnos, usted verá que usted puede hacer una clasificación de los tipos que pueden tomar las conductas antisindicales. Por ejemplo, los actos de injerencia
como lo dice claramente el convenio 98. No vamos a hablar de ello hoy, pero sí decir, obiter dicta, como diría el profesor Jaime Martínez, que es un romanista fino, que el tema, la antisindicalidad, la conducta antisindical es por sobre todo un acto de discriminación. Después de ese momento, 47 y 48 y 49, convenios 87 y 98, la OIT dictó otros convenios de la OIT vinculados a la libertad sindical de manera absolutamente directa. No son convenios fundamentales, es cierto, pero tienen que ver con el contenido o el núcleo duro de los convenios 87 y 98. No se confunda nadie, y lo digo de previo, esta noción del núcleo duro del contenido esencial no lo inventó el sistema normativo de la OIT. Para mí, es la manera como el derecho universal de los derechos humanos terminó influyendo en el sistema normativo de la OIT, y viceversa, y viceversa. El convenio 135, que Venezuela no ratificó, es el convenio sobre los representantes de los trabajadores. Tuvo un número de ratificaciones importantes. Se le conoció como el convenio del fuero sindical. Yo creo que esa es una terminología un tanto insuficiente, porque efectivamente el convenio 135 trae una tipología de lo que entenderíamos nosotros como el fuero sindical, la protección de permanencia en el trabajo de los directivos sindicales. Eso es cierto. Pero el convenio 135 también se dedica a regular las llamadas facilidades sindicales. Esto es, no solamente cómo se protege en el empleo a un directivo sindical, sino cómo se le facilita que haga aquello que supone y justifica su propia titularidad de representación. El convenio 151, que Venezuela no ratificó, es un convenio de menos ratificaciones, 57 ratificaciones, que se dedicó a las relaciones laborales en el sector público. Había pasado un tiempo, ya décadas, no muchas, pero sí décadas después del convenio 87, y la OIT llega a la convicción de que, cuando digo la OIT digo sus constituyentes, que son finalmente los que adoptan las normas en la Conferencia Internacional del Trabajo, que era menester dictar una regulación que se ocupara específicamente de un ámbito de actividad que es particularmente específico, como es la administración pública. Por eso se dijo que el convenio 151 era una suerte de convenio 87, pero para el sector público. Venezuela no ratificó ese convenio, para decirlo de manera correcta, tampoco tuvo demasiadas ratificaciones en América Latina. Y finalmente el convenio 154 sobre fomento de la negociación colectiva, que es todavía posterior, que viene a desarrollar lo que el convenio 98 ya había abierto en el plano del sistema normativo de la OIT a propósito de lo que llamamos hace un rato el principio de la negociación colectiva voluntaria. Como ustedes ven, al lado de los convenios propiamente fundamentales de la OIT, dedicados a la libertad sindical, la categoría convenios fundamentales, esto especialmente dirigido a los estudiantes con todo el afecto, ustedes la verán en la declaración de la OIT de 1998 sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo. A partir de esa declaración de 1998, repito, ustedes y este servidor podemos hablar en propiedad de los convenios, de los 190 que la OIT ha adoptado a la fecha, los convenios fundamentales. Pues de esos 8 convenios fundamentales, 2 están dedicados a la libertad sindical, el convenio 87 y el convenio 98 a la negociación colectiva. Ahora bien, vamos a la segunda parte. ¿En qué contexto y cuál es el sentido bajo el cual se adoptaba el convenio 87 de 1948 y el convenio 98? Sobre el convenio 87, uno de los, para mí, posiblemente el más grande jurista que pasó por esta casa, que pasó en Venezuela 10 fructíferos meses de 1938, el señor Wilfred Jens, después fue director general en los años 70 y muere apenas a 2 años de haber sido designado cuando estaba de misión en Roma y tuvo un ataque y ahí partió este grandísimo jurista inglés que llegó a Venezuela en 1938.
para preparar, como en efecto preparó, un proyecto de código del trabajo del año 38 que revisaba el que se había dictado 2 años antes, que fue la Ley del Trabajo de 1936. Preguntado en algún momento sobre el convenio 87, déjeme decirle al paso que Wilfred Jentz fue el gran cerebro de la Declaración de Filadelfia de 1944, dijo lo que me parece a mí más sustantivo en relación al convenio 87. Este no es un convenio solamente de la libertad de organización sindical. Este es un verdadero convenio sobre la democracia en las relaciones laborales. Yo no tengo ninguna duda de eso. Porque finalmente lo que justificó el convenio 87 en el momento en que se dicta, cuando juridificaba la posibilidad de que los trabajadores organizados y con garantías de derecho pudieran ser determinantes en la reconstrucción de un mundo que había terminado la segunda de las 2 guerras mundiales que tuvo el violento siglo XX, era postular relaciones laborales democráticas que, como su definición indica, van a permitir la participación de los sujetos de representación y finalmente la repartición del poder decisorio del tramado de las relaciones laborales. Eso es el convenio 87. Recuerdo que el profesor García Pelayo, que pasó tantos años en Venezuela y a quien el país le debe tanto, hablaba del poder de influencia. Es cierto, él lo hablaba en el marco del derecho constitucional. En el marco de las relaciones laborales, eso se traduciría en la influencia reconocida a trabajadores y empleadores para tener no solamente opinión, sino influir, perdonen la redundancia, en el tramado de las relaciones laborales. Y eso no se puede hacer sino desde el concepto de la autonomía, como indiqué hace un rato. Por eso se dijo que el convenio 87 era por sobre todo, palabras de Jentz, un convenio sobre la democracia en las relaciones laborales. En segundo lugar, el principio de la autonomía, el núcleo duro del convenio 87 y desde luego del convenio 98 y desde luego de todos los posteriores que se dedicaron de una manera u otra a la libertad sindical, como acabamos de mencionar algunos ejemplificativamente. Y el principio de la negociación colectiva voluntaria, que es este corazón que late por 2 lados del convenio 98 junto a la llamada represión o defensa frente a las prácticas antisindicales. Pero demos un paso adelante en esta reflexión. Y esto me parece ahora muy importante de cara al escenario que el mundo está viviendo. ¿Qué tipo de relaciones laborales tenían sobre sus ojos? ¿Qué visualizaban, si me permiten, los que hicieron posible la adopción de los convenios 87 y 98? ¿Cuál era el mundo que en ese tiempo se veía a propósito de asomarse a las relaciones laborales? Lo que tenían enfrente, los que negociaron el convenio 87 y lo adoptaron, como pasó en la América Latina en la década de los años 30, cuando comenzó el proceso de la codificación, que yo sostengo que comenzó en el país de donde les hablo, en Chile, en 1931, y en México, porque se da una circunstancia curiosísima e irrepetible. La Ley Federal del Trabajo es del año 31 y el Código Chileno del Trabajo es del año 31. A partir de ahí comenzó un proceso de codificación sostenida. Alguna vez escribí que era un proceso sostenido y de onda larga, cuya primera expresión pasó en Venezuela en 1936 con la Ley del Trabajo de 1936. Esta reflexión también vale para la codificación. Lo que tenían enfrente los que adoptaron el convenio era un modelo fordista de relaciones laborales. Aquel modelo de organización en serie, un derecho laboral que quería regular el trabajo fundamentalmente en la industria. Y había necesidad de reconstruir un tejido de relaciones laborales que, por supuesto, había quedado muy maltrecho por la Segunda Guerra Mundial. Pero ese tejido que se quería reconstruir era un tejido obviamente industrial. Y esto no es casual. El convenio 1 de la OIT se llama Convenio sobre las horas de trabajo en la industria. Ese es un convenio de 1919. Y eso tiene una lógica. Lo que tenían enfrente los miembros de la conferencia que adoptaron el convenio en ese momento era un modelo fordista de relaciones laborales. Una industrialización que entre nosotros llegó más tarde, obviamente, y que tuvo los bemoles que tuvo.
y que tuvo como epicentro de partida evidentemente el sector petrolero y el sindicalismo petrolero. No hay tiempo de detenerse en eso. Pero ese era el modelo que se tenía frente a la mirada de los que adoptaban el convenio 87-98, incluso en América Latina, los que echaron a andar la codificación laboral. También nosotros, no importa que la ley del 36 se llame ley del trabajo y no código de trabajo. Ahí hubo un largo debate donde el doctor Caldera influyó muchas veces entre los que propugnaban la codificación y los que propugnaban que no fuera una codificación bajo el argumento de que era más factible la posibilidad de ajustar reformas posteriores de la legislación laboral y evitar rigideces en ese sentido. Pero en Centroamérica y en Caribe no fue así. Todos los códigos centroamericanos se llaman códigos del trabajo. Y el de la República Dominicana se llama Código del Trabajo. Y el de Haití también se llamó Código del Trabajo. En tercer lugar, en ese momento, obvio, el papel del sindicalismo se estimaba clave. Se estimaba clave. Los países que se levantaron de la ruina de la guerra, piensen en Alemania, lo hicieron con poderosos movimientos sindicales. Y desde luego, con poderosos gremios de asociación de los empresarios. No cabe ninguna duda. Pero para que eso fuera posible, remato esta idea y ojalá no sea redundante, era necesario juridificar, es decir, darle un piso normativo a ese proceso que iba a invitar al sindicalismo, como en efecto ocurrió en Europa, a ser un actor determinante de la reconstrucción de Europa después del fin de la Segunda Guerra. Muy bien, ¿qué pasó entre nosotros? Algunos hitos históricos, necesariamente asaltos, porque probablemente ya me esté llegando el tiempo y tengo que respetar los 40 minutos, los 7 minutos que me quedan. Pasó que nosotros tuvimos bajo el régimen del general Gómez una ley del trabajo de 1928. Venezuela fue miembro fundador de la OIT en 1919. En ese momento el país no tenía convenios ratificados. Obviamente, entre el año 19, momento fundacional, y el año 28, Venezuela había ratificado 4 convenios de la OIT. La ley del trabajo del 28 no reconocía nada parecido a la libertad sindical, al contrario, reprimía el delito de coalición, eso que es la causa finalmente de la libertad sindical y la libertad de asociación. Eso ocurre efectivamente con la ley del trabajo de 1936, donde la OIT tuvo una influencia determinante. Y fue determinante porque, y esto a los jóvenes venezolanos quiero decírselo con orgullo, Venezuela tuvo el honor de ser el primer país del mundo que pidió y obtuvo que un experto fuera a un país, no como ahora a hacer un PowerPoint o a mandar un correo, no, a quedarse 10 largos meses del año 36, ese año donde todo pasó en la historia nacional, para ayudar a la Oficina Nacional del Trabajo, donde habían 2 personajes que están en la historia y que no tengo tiempo de hablar de ellos, el doctor Alfonso Calatrava y el joven jurista Rafael Caldera, a preparar la ley del trabajo del 36. Este jurista inglés se llamó David Blaylock. Y como decía él en su informe de misión, que yo me lo llegué a leer, es una cosa verdaderamente fascinante, lo digo como venezolano, este señor dice que él llegó a Venezuela, no hablaba español y le llamó la atención que en la prensa caraqueña de la época lo llamaban el experto suizo. Resulta que él era inglés. Creían que era suizo porque la sede de la OIT estaba en Ginebra. Hasta entonces no había, perdonen que estos aparatos aquí. Hasta ese momento, toda esta historia no tenía traducción constitucional hasta la Constitución de 1947. La Constitución de 1947 fue la primera constitución que lleva a ese rango los derechos de libertad sindical, derecho de organización, el derecho de conflicto y el derecho de negociación colectiva. No tengo tiempo porque ya se me vencieron los 40 minutos de decir qué influencias estaban detrás de esa constitución del 47, pero déjeme decir apenas una. Detrás de esa constitución influyó de manera muy directa 2 que estuvieron cerca en el tiempo, las garantías sociales costarricenses de 1943 y una de las grandes constituciones liberales que conoció el mundo americano, que fue la Constitución Liberal de Cuba de 1940.
La Constitución del 61 vino a ratificar después del interregno en que después del golpe el presidente Gallegos, la Constitución 47 fue derogada, y la Constitución de 1999, respecto de la cual, como los profesores saben, la OIT hizo observaciones puntuales y que sostuvo hasta el día de hoy, particularmente dirigidas a dos disposiciones de esa Constitución que no estaban en línea con los convenios que la OIT había ratificado en relación a Venezuela, y básicamente los convenios 87 y 98. Uno, la potestad reconocida al poder público electoral respecto de las elecciones sindicales, y otro, una norma de la Constitución que establecía, por rango de esa norma constitucional, repito, la alternancia de las directivas sindicales. Esto no es necesariamente, ni muchísimo menos inconveniente, lo que la OIT quiso ratificar como punto de doctrina, como punto de criterio, no solamente para Venezuela, sino para el mundo, es que esto es materia de la autonomía colectiva en términos del convenio 87 y que por tanto no cabe ahí que sea resuelto por vía de la acción de otro, del poder público. Los desafíos futuros, me tomó el tiempo y seguramente en las preguntas que se puedan suscitar, aspiro de corazón que sea así, en los comentarios. ¿Cuáles son los desafíos futuros para un sindicalismo actuando en libertad sindical? En primer lugar, terminar de entender que a veces no es posible, o a veces no termina de calar la idea de que estamos en el mundo de relaciones post-fordistas que ahora parecen estar muy lejos de lo que es el escenario, incluso bajo el cual este servidor fue formado. Entender que estamos presenciando un crecimiento desorbitado de la economía de los servicios. El mundo que crea empleos ya no es el mundo de la industria, es el mundo de los servicios y el mundo de las altas tecnologías, y eso lo estamos viendo cada día en medio de esta situación que estamos viviendo en todo el mundo. Pero además, crecen los sectores donde la implantación sindical ha sido débil históricamente o inexistente. Piensen en el mundo de la informalidad. Piensen en el mundo del trabajo mediado por plataformas digitales. Esto que un informe de la Comisión sobre el Futuro del Trabajo de la OIT llamó los jornaleros digitales, que están atravesando ciudades en cuarentena, en bicicletas o en motocicletas, llevando el delivery, llevando medicinas y alimentos a cada una de las casas. Esa es la situación que hemos vivido aquí, en esta casa, porque, como ustedes supondrán, me atrevo a decir, no me voy a equivocar, más del 80% de esos muchachos que atraviesan esta ciudad de Santiago, sobre todo en los días más duros de la cuarentena, hace una semana y hace dos, son desde luego venezolanos. Piensen en los migrantes, piensen en esos colectivos donde la penetración sindical evidentemente se ha debilitado. Y termino. El desafío que el COVID-19 le supone a la libertad sindical, pero particularmente a los trabajadores organizados y desde luego a los empresarios, sin duda, es entender, y no es fácil, porque entender eso significa rediseñar toda una manera de ser, toda una manera de actuar, etc. Entender que puede estar en riesgo los espacios o los modelos democráticos de libertad sindical y de relaciones laborales. Y que cuando esos modelos se debilitan, evidentemente esos espacios que no cubre la autonomía, los cubre la decisión del poder público. Y de eso los latinoamericanos tenemos una larguísima tradición. Porque, y ahora termino, frente a ello fue que se erigió el convenio 87, el convenio 98 e incluso aquellas normas que antes de 1948 la OIT le dedicó a lo que hoy es el derecho humano fundamental de la libertad sindical. Postular un modelo democrático de relaciones laborales. Por eso yo no me voy a cansar de repetir a este grandísimo jurista que pasó por esta casa y que vivió entre nosotros por un largo periodo de meses de 1938, Wilfred Jens, que al final y al principio el convenio 87 es un convenio sobre la democracia. Bueno, profesor Carballo, perdone que me he excedido algunos minutos, me da muchísima pena, pero estoy a sus órdenes para que haya alguna pregunta, comentario, corrección, matización, etc. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Humberto, por esta brillantísima exposición, como nos tienes acostumbrado, y reiterarte que es un privilegio para
la Escuela de Derecho, la Facultad de Derecho de la UCAP, tenerte de nuevo dictando clases. Quería, antes de verificar si hay alguna pregunta, saludar a varios profesores que he podido ver, a la profesora Ana Victoria Perdomo, Irma Bontes, Taormina Capelo, Patricia Spivak de Uruguay, nos acompaña de Chile Juan Pablo Severín, el profesor Seco, de Argentina, el profesor Bustamante, que ya lo saludé, Benjamín Clark, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Hugo Díaz, Herbert Castillo, el profesor Pedro Casale, y me perdonan si se me escapa alguno, pero bueno, a todos ellos un saludo muy afectuoso y el agradecimiento porque nos hayan acompañado en este intercambio. Tenemos tiempo si alguien se anima a hacer alguna pregunta, a plantear algún tema. Podemos empezar, Humberto, si te parece bien. Guillermo Molina se dirige a ti para preguntarte cómo cree que cambiará el mundo del trabajo de cara al home office y en particular sobre el tema de la seguridad social, ¿no? En estos días, el común amigo Wilfredo Sanguinetti escribió sobre este teletrabajo que tuvimos que asumir de manera atolondrada y sin mucha preparación, y creo que la pregunta va en ese sentido. Así que si quieres responderlo, Humberto, a espera de alguna otra. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es una pregunta de Guillermo Molina, que quiero saludar, que es muy sugerente, ¿no? Desde luego yo no me atrevo, ni muchísimo menos, por pudor intelectual, a decir por dónde van a ir las cosas. Yo me conformo con indicar inquietudes y de posibles tendencias que no sé si estarán consolidadas, y es modestísimamente lo que yo veo, seguramente bajo el foco de las normas internacionales del trabajo, que puede ser un foco interesante, pero tampoco es un foco posiblemente suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Bueno, porque hablando del COVID-19, yo sostengo, y ya lo he dicho en varias ponencias, que no tengo duda que esto no era posible imaginarlo en las dimensiones que lo hemos vivido. Pero, no todas las aristas de la crisis nos eran desconocidas. Y ahora lo estamos viendo. Lo que le significó la informalidad al derecho laboral, lo que le significó al derecho laboral las relaciones ambiguas, las relaciones encubiertas, esas zonas grises donde no se supo si finalmente había relación de trabajo o no. Ahora lo estamos viendo. Porque ahora los países pueden tener una legislación de emergencia que le va a llegar a los que están bajo una cobertura de seguridad social. Pero tiene más fuera de la cobertura, lo estoy diciendo en términos generales de la región, no hablo de ningún país, que lo que tiene bajo la cobertura de la seguridad social. Pero hasta yo, que no soy un experto en seguridad social, me pasé la vida diciendo que el problema nuestro es la tendencia a una muy baja cobertura de la seguridad social, que significa que hay menos cotización, hay menos recaudo, y a la hora de sobrevenir a una crisis de esta dimensión, entonces vamos a tener menos músculo financiero para salir adelante. En segundo lugar, es cierto, dice Guillermo, el home office. Muy bien, se ha puesto la categoría home office, teletrabajo, países que han legislado sobre el teletrabajo, Chile, Costa Rica el año pasado, acaba de entrar un proyecto de ley de teletrabajo en el Uruguay, por lo que me enteré por la prensa hace 2 días. Pero esto va a dar lugar, y esto le toca a los laboralistas, por supuesto, perfilarlo para tener un rigor de terminología que nos permita avanzar en lo que nos viene y en lo que ya visualizamos. Una cosa es el teletrabajo, sobre lo cual la OIT no tiene una norma internacional, eso es bueno decirlo, no hay un convenio de la OIT sobre teletrabajo. Otra cosa es el trabajo a distancia, sobre la cual algunas normas de la OIT regulan, pero tampoco hay un convenio que se llame Convenio sobre el Trabajo a Distancia. Por eso, cada vez que hubo una solicitud de opinión técnica, lo digo aquí nosotros en la oficina de Santiago, me tocó advertir que la OIT lo más cercano que tenía al momento era un convenio sobre trabajo a domicilio. Pero resulta que el teletrabajo no necesariamente es trabajo a domicilio. Lo que determina el teletrabajo son las llamadas TIC, ahora que todo es acrónimo, las tecnologías de la comunicación, que se puede dar en el domicilio o en otra parte, en el home
o fuera del home en este particular. Ahora, en tercer lugar, Guillermo, nosotros estamos teletrabajando porque se ordenó el trabajo remoto excepcional y obligatorio. Esta es una tercera categoría. No, yo no estoy, mucha gente en el mundo teletrabaja no porque haya pactado un régimen de teletrabajo, como fue la visión de los países donde hubo una legislación de teletrabajo. Estamos teletrabajando porque de previo hubo un mandato, una decisión administrativa de carácter sanitario que ordenó el trabajo remoto excepcional y obligatorio. Yo creo que al derecho laboral le corresponde, como no puede ser de otra manera, diferenciar estas categorías. ¿Por qué? Porque efectivamente, y esto desde luego no lo doy como una verdad consolidada, ¿cuál es la tentación que puede haber y cuál es la tendencia que se puede ya estar perfilando? Que aquello que se pensó en una circunstancia distinta como una probabilidad se convierta en una tendencia de generalidad. Me estoy refiriendo al teletrabajo, por ejemplo, a estas formas de externalización, que probablemente ya uno lee alguna literatura en ese sentido, ya no se está viendo como lo que significa un régimen temporal y pactado, sino como el régimen que va a terminar siendo normal en la idea que tienen muchos. Digo algo más, Guillermo. Desde luego, yo por formación no huyo de ninguna discusión en lo absoluto. Me parece interesante y en la medida que puedo aporto. Pero ¿cuál es el riesgo que puede estar en medio de esto? Una situación que no es nueva tampoco. El derecho laboral, y aquí sí termino y perdonen que me haya extendido, fue un derecho que se concibió en América Latina sin duda como un derecho unitario. El profesor Ojeda dijo alguna vez que tuvo una fuerza centrípeta. ¿Eso qué significa? Que incorporó categorías que inicialmente no pensó regular y terminó regulándola bajo un modelo estatutario unitario. Hay un régimen de trabajo, por eso en España se llama el Estatuto de los Trabajadores y en Italia también. Esa fue la idea. Lo que puede estarse perfilando es un derecho que no vaya en esa orientación, sino en una orientación distinta. Es un derecho modular, donde no hay un estatuto, sino varios estatutos. Y comienza a darse el tráfico de los trabajadores de un estatuto a otro. ¿Cuál es la advertencia obvia que tendría que hacer la OIT y este servidor el día que me toque, si Dios me da salud, volver a la docencia y poder escribir, etcétera? Lo que tiene que cuidar cualquiera que esté imbuido de aquello que fue la razón de ser del derecho laboral es que el viaje no sea al estatuto más precario, porque ese viaje al estatuto más precario no tiene retorno al estatuto más garantista. Esta para mí es la dificultad. Y esta es una de las, ni siquiera llego a decir tendencia, una de las preocupaciones que en el plano estrictamente personal, esto solamente a mí me compromete, yo estoy viendo. Porque efectivamente, y termino, si tú me preguntas cuántos países del mundo tienen una ley de teletrabajo, mejor, regular o más cercana a lo que cada quien piense, no entro en eso, no entro en eso. Son muy pocos los que tienen. Y en América Latina, y termino, cuando se empezó a regular Colombia en el año 2008, una ley de teletrabajo, tengan la seguridad que estábamos a años a distancia sideral de nada parecido a lo que tenemos en este momento frente a nosotros. Esto es mi primera percepción y perdone que me haya extendido, Guillermo, para retribuir a tu pregunta y además porque me parece que ahí están de alguna manera los ejes del debate que vamos a tener por mucho tiempo. Humberto, hay algunas preguntas. Si te parece bien, menciono 2 o 3 y tú las abordas de la forma que estimes conveniente. Víctor Marrero hace una reflexión y luego al final te pregunta cómo crees que podría conciliarse la negociación colectiva supranacional en estos tiempos de globalización, cuando en gran medida las normativas internas suelen ser de orden público y de cierta manera restrictivas, ¿no? Sin negociación colectiva supranacional versus la normativa interna con sus peculiaridades y sus revestidas de orden público. José Antonio Iglesias
te hace una pregunta que precises la referencia a la Clayton Act como un precedente de que el trabajo no es una mercancía. Solo adelanto, es muy interesante porque esta ley es una ley antimonopolio y ahí entra la categoría precisamente para dejar claro que la negociación de sindicatos no está afectando a los monopolios, pero si quieres hacer alguna referencia a esta ley de 1914 de los Estados Unidos. Aiza Áñez, a quien le envío un saludo, te pide alguna reflexión sobre las plataformas tecnológicas y la libertad sindical, si esta modalidad de organización empresarial estaría dificultando el ejercicio de las actividades sindicales. Y finalmente, una pregunta, no tengo la identificación de la persona, te pregunta con qué mecanismos cuenta la libertad sindical frente a una posible estatización. No precisa si es una estatización de la empresa o de las relaciones laborales, ¿no? Entonces serían, si te parece bien, Humberto, estas 4 preguntas, a ver cómo nos va con el tiempo. Bueno, les agradezco de corazón a todas estas preguntas que son, pero absolutamente sugerentes, ¿no? Verdaderamente, y lo digo, esto no es diplomacia, son un acicate, ¿no? Para pensar y poder decir algo, no, ni mucho menos definitivo en lo absoluto, lo que yo modestamente veo y las tendencias que creo que se pudieran estar perfilando. La primera reflexión, olvidémonos del COVID-19. Si nos hubiéramos preguntado hace 5 años, experiencias de negociación colectiva multinacional, probablemente, si me lo hubieran preguntado a mí, que soy latinoamericano y viví unos años muy importantes de mi vida en el Istmo de Centroamérica, yo hubiera tenido 1 o 2 ejemplos. Confieso que a veces hasta me daba pena, porque cuando decía, señor Villasmil, pongo un ejemplo. Entonces yo decía, el que escuchó la conferencia de ayer me escuchó hablar, repito, perdone la redundancia, del mismo ejemplo, que ahora voy a reiterar. Fue un convenio que hizo la Confederación Sindical de las Empresas Bananeras entre Guatemala y Colombia para las empresas frutícolas. Se hizo con la Del Monte y la Chiquita Brands, que es la heredera de la United Fruit Company. Ahora que muchos latinoamericanos leímos la novela de Vargas Llosa, que resultó premonitoria, desde luego, porque se llamó Tiempos Recios. Bueno, pocas semanas después estábamos en medio de Tiempos Recios, aunque el título indicara una historia totalmente distinta. La negociación colectiva multinacional siempre fue una negociación débil. La negociación subregional, cuando hubo una expresión concreta de modelos regionales, piensen en el Mercosur, también fue débil. Hubo una declaración social del Mercosur que el profesor Remigio Uriarte, que en paz descanse, decía, cuya parte más importante era su preámbulo, en lo que principistamente significaba. Pero eso no tuvo expresión en relación a una negociación multinacional. Por algo que capté de tu reflexión, de quien me hacía esta pregunta, y perdone que no lo retenga en su nombre. ¿Por qué? Porque los derechos laborales latinoamericanos se levantaron bajo 2 coordenadas. Son normas de orden público y de aplicación territorial. Esto es, se acaban en la frontera, porque del otro lado de la frontera rige otra norma de orden público y de aplicación territorial. Mucho antes del COVID-19, queridos amigos, nosotros estudiamos las cadenas mundiales de suministro, que en cristiano quiere decir que usted tiene un parte de un sector industrial o aeronáutico que se hace en la India, otra parte en Sudáfrica, otra en Brasil y posiblemente otra termina en este país que me ha acogido tan generosamente. ¿Cómo puede haber en ese escenario una negociación? La hemos tenido, las experiencias son muy pocas todavía. Sin embargo, fíjense ustedes lo que está pasando. El día de ayer trajo una noticia muy interesante de un acuerdo global del sector de la confección auspiciado por la OIT. ¿Por qué? Porque si hay algún sector especialmente vulnerable, ahí tiene usted el típico ejemplo de las cadenas mundiales de suministro. Esos trabajadores o trabajadoras que están en un país asiático, trabajando con prendas que después se venden en las grandes
o se vendían en las grandes tiendas de Europa y de los Estados Unidos. Llegan a un acuerdo global con el sector empresarial, un acuerdo marco que va a ser un acuerdo referencial. Desde luego, yo no puedo dar otro ejemplo, pero sí decir que me parece a mí, modestísimamente, que eso es el camino, porque no hay otro camino. No se puede esperar que la legislación y la justicia lleguen antes que acuerdos de este tipo. ¿Por qué? Porque la dimensión de lo que tenemos por delante, me parece que indica clara y expresamente que tenemos que innovar y retomar cosas que se quedaron en el tiempo. Bueno, yo creo que ya no hay tiempo para que se sigan postergando. Efectivamente, tiene que haber una negociación, tiene que haber un discurso que desde la academia y desde luego desde el sindicalismo postule ese tipo de negociación, porque ya lo sabíamos con las cadenas mundiales de suministro, ahora lo sabemos mucho más, porque al caballo de la relación a las cadenas mundiales de suministro, súmele usted la cabalgata del COVID-19. La ley Clayton es una ley de 1914. ¿Por qué yo la cito? Perdónenme una cuña comercial, pero esto es simplemente, me vencerás toda la vida el afecto por lo que voy a decir ahora. Porque yo, mi primera infancia, yo la viví en México con mis padres, que ya no viven. La ley Clayton, con esta referencia, el trabajo no es una mercancía, tuvo una influencia directa en la Constitución Mexicana de 1917. Y de ahí pasó al Tratado de Versalles de 1919. Lo he escrito donde he podido y lo reiteraré mientras tenga razón de ser. Yo no reclamo que, ni mucho menos pretender, que fue que se copiaron la Constitución Mexicana para hacer el Tratado de Versalles. Lo que a mí me parece inaceptable, y por eso siempre he dicho y sostengo y ha estado escrito que la historia de la OIT es una historia eurocéntrica, lo ratifico, es que no se reconozca la enorme influencia ideológica que tuvo la primera constitución del mundo que llevó a ese rango los derechos laborales. Se quebraba el modelo liberal donde se regulaban libertades individuales frente al Estado para meter un capítulo que fue el famoso artículo 123, que en la Ciudad de México tiene una larguísima avenida que le rinde homenaje. Esa ley Clayton decía en 1914, en una ley antitrust, como decía el profesor Carballo, que efectivamente los sindicatos estaban fuera del trust, es decir, los sindicatos no son un trust, la coalición no es un delito, sin eso no podía haber habido ni hubiera llegado la libertad sindical. Estoy hablando de un país que tuvo una industrialización obviamente mucho más importante que la de mi país, desde luego. Esa es la secuencia lógica, no me detengo más ahí, aunque es muy tentador el tema. De ahí viene la mención a la ley Clayton y desde luego esa mención del trabajo no es una mercancía pasa a la Constitución Mexicana del 17, salta al Tratado de Versalles y salta a la Declaración de Filadelfia de 1944. Pero ¿por qué se recuerda más en Filadelfia? Porque esa declaración, para este humilde servidor de ustedes, fue lo que le permitió a la OIT no correr la suerte de la Liga de las Naciones. Porque la Liga de las Naciones se acabó con el fin de la Segunda Guerra Mundial. La OIT no. Y por eso estamos celebrando el centenario el año pasado. El tema de las plataformas digitales. ¿Qué es lo que está pasando? Mucho antes del COVID-19, que era un sector de relaciones laborales no determinadas, sin precisión definitiva. ¿Por qué? Porque creo que es bueno reconocerlo. En relación a las plataformas, tuvimos en muchos países del mundo jurisprudencias, muy pocas legislaciones. Esta vez, la justicia laboral en muchos países del mundo llegó primero. Y por eso en los estudios de César Carballo y de todos los que se ocupan de esto, Wilfredo Sanguinetti, todos los que yo he leído, muchos de los cuales me están escuchando, evidentemente hacen referencia a la jurisprudencia de California, el Reino Unido, etcétera. Y antes de que el COVID-19 llegara, bueno, hubo como 3 semanas seguidas donde la justicia española, dándole la razón a la inspección del trabajo, reconocía a un señor de Uber y un señor de Cabify, etcétera, que estaban en el marco de las relaciones laborales y que esas empresas debían la cotización a la seguridad social. Y que entre las cosas que habían hecho mal era que no los habían dado de alta. Pero el tema, y no me puedo detener más por no cansarle, no abusar de su generosidad de escucharme, es todavía más serio. Es todavía más serio.
no solamente entre nosotros, en el mundo entero hubo trabajadores que en medio del COVID no detuvieron su labor. Piensen ustedes en las cajeras de la banca, por ejemplo, en las cajeras de los supermercados, por ejemplo, en las jóvenes que le ayudan a usted a montar, a sobrellevar una bolsa de comida para llevarlo más fácilmente a su casa. Esos sectores no pararon en general no pararon. Asumieron todos los riesgos, indudablemente, pero ese es un sector absolutamente vulnerable. Lo era antes del COVID-19. Imagínese usted la situación en este momento. Piense en las cosas, en las normas más básicas de higiene y seguridad laboral. Piense en el COVID-19, pero piense antes del COVID-19. Una situación donde ese mundo gris de relaciones ambiguas o encubiertas creció. Los académicos lo vieron, la OIT lo vio, pero eso no sirvió para que el tamaño de las relaciones ambiguas o encubiertas se moderara. La consecuencia la tenemos ahora frente a los ojos. Ahora, cuando usted tiene que hacer una ley para llegarle a los que están fuera de la relación de trabajo, le va a llegar a gente, a sectores que, si esto no hubiera sido como fue, estuvieran cubiertos bajo leyes de seguridad social, por ejemplo, en Chile, donde hay un seguro de cesantía. En Paraguay no hay seguro de cesantía. Y la media de informalidad está por encima del 70%, cuando les hablo desde un continente cuya cifra de informalidad reconocida por la OIT estaba en el año 2008 en el 55%, me parece que ahora es bastante más. Y finalmente, el tema de la estatización. Por supuesto, yo creo que ese es el gran desafío y ese es el gran riesgo. Voy a decir algo más, con cierta nostalgia, quizás lo fue siempre. Nunca dejó de serlo, porque esa fue la razón de ser del Convenio 87. Esa fue la razón de ser del Convenio 98. El principio jurídico de autonomía tiene esa circunstancia y ese motivo. Que todo el mundo entiende que hay un aro de indemnidad donde el Estado no puede tener injerencia. Por eso, era incompatible con la libertad sindical reconocer, como algunos lo hicieron, que los sindicatos eran entes de derecho público. Eso era propio del sindicalismo corporativo, antes de 1948. Ese fue el modelo que el Convenio 87 quiso definitivamente derrotar después de que se acabó la Segunda Guerra Mundial en Europa. Por eso, yo, modestamente, me pasé la vida diciendo que eran entes de derecho privado, porque era lo que me parecía más cercano al principio de autonomía. Pero bueno, esto era discutible, algunos razones muy respetables, le dieron la categoría personas de derecho social también a los sindicatos, para no decir que eran entidades de derecho privado. A mí me parecía que rotundamente eran entidades de derecho privado. ¿Por qué lo digo? No porque fueran una sociedad mercantil, una fundación privada, ni mucho menos. Era porque era lo que me parecía a mí más conciliable, repito, con el principio de la autonomía, sin el cual, repito, ni el Convenio 87 ni el 98 son admisibles. El riesgo de la estatización, por supuesto. ¿Cuál va a ser la tensión? La misma que tuvimos toda la vida y como la tuvimos en el año después de la Segunda Guerra Mundial. Yo nací al final de los años 50, no podía tener dimensión de lo que era aquello, pero creo que ese debate vuelve. Ningún proceso histórico parece perdido en el tiempo, de repente regresa y se va a dar un conflicto, una tensión entre estatización y autonomía, en la medida en que, y termino así, que las organizaciones sindicales, obviamente, y los empleadores reclaman la participación. Y en esto sí, debo decirlo, y no es vanidad, la OIT ha sido absolutamente coherente desde siempre. En una situación como esta tiene que salirse preservando la negociación colectiva y el diálogo social. Y eso significa que usted tiene derecho a participar. Usted no se hace gobierno, pero el derecho a la participación es el núcleo duro de la libertad sindical. Así que, modestamente, coincido, creo entender que esto es una preocupación que en lo personal comparto absolutamente y que tiene que ser vista en el mundo de la academia para reflexionar con los nuevos juristas y los que van a ser protagonistas de las relaciones laborales por venir. Humberto, mil gracias por la respuesta. Ya nos están quedando aproximadamente 10 minutos. Te voy a hacer el último bloque de preguntas. El profesor César Bustamante, a quien le reitero el saludo, te pregunta sobre
el problema que se está planteando ahora con la acción sindical, que básicamente era presencial, ahora cómo se ejercen estas condiciones de teletrabajo y confinamiento. Pregunta si crees que son temas de nuevas leyes y pone el ejemplo de la ley de teletrabajo chilena que prevé traslado de trabajadores por cuenta patronal a reuniones de sindicato. Muy cercana a esta pregunta, el también profesor de la Universidad Central de Venezuela y querido amigo Hugo Díaz, te pregunta si por esta misma circunstancia que acabo de describir, los sindicatos deberían reformar sus estatutos para prever la adopción de decisiones a distancia, telemáticas, digitales, manteniendo la democracia sindical. Una tercera pregunta que está vinculada a la que respondiste antes sobre las empresas digitales que hizo Aiza Áñez, es de Manuel, te pregunta si esta combinación de libertad sindical y democracia, cuál debía ser su respuesta frente a los trabajadores migrantes que suelen ser contratados como trabajadores autónomos o no dependientes, como tú lo narrabas, sobre todo en estos casos de servicios de delivery, donde se niega la libertad sindical. Es decir, ¿cuál sería la respuesta de la libertad sindical como componente de la democracia en estos casos? Y finalmente una pregunta, Humberto, que solo la hago por respeto a quien la formuló, pero que creo que en tu condición de funcionario no vas a poder responder. Te pido una evaluación de la libertad sindical en Venezuela, dado sus problemas y sobre todo por el adoctrinamiento ideológico. Ese sería el último bloque para responder, Humberto, en los 10 minutos que nos restan. Bueno, por el orden, como decían en Costa Rica cuando yo vivía allá, que presenciaba los debates parlamentarios, ¿no? Efectivamente, la reflexión del profesor Bustamante, ese es el tema. Es decir, esto que está pasando tiene que interpelar al sindicalismo, pero en el sentido más básico. Más básico, no solamente en la perspectiva de querer sobrevivir porque tiene que sobrevivir, y tiene que sobrevivir porque si no, no habrá modelo democrático de relaciones laborales, lo digo desde mi perspectiva. Pero un sindicalismo que entienda que lo que tiene enfrente ya no tiene nada que ver con aquello que fue el marco contextual de su nacimiento y de su desarrollo. No importa que sean ahora más débiles, más fuertes que hace tiempo. Bajo esa perspectiva crecieron, nacieron, y efectivamente ese mundo que teníamos enfrente ya lo teníamos muy desdibujado, mucho antes del COVID-19. Me parece que mucho más ahora en este sentido. ¿Tiene el sindicalismo una estrategia en relación a esta mediación de la actividad sindical por medio de plataformas? Realmente no lo sé, y probablemente la respuesta que uno dé puede ser equivocada, porque es probable que alguna central lo tenga y otra central más modesta no lo pueda tener. Porque también hay centrales sindicales muy modestas, que escasamente se sostienen y que tienen un nivel de cobertura también bajo en cuanto al tema de la afiliación sindical. Pero me parece, como entiendo la reflexión del profesor Bustamante, esto es absolutamente crucial, porque el escenario de acción sindical, y me voy a referir a esa categoría, cambió de una manera radical, Y ahora el sindicalismo tiene que entrar en una situación donde habrá una tendencia no solamente a los que teletrabajan, a los que están a distancia, al home office, incluso una serie de circunstancias donde se arriesga incluso que lo que se pensó como una modalidad de trabajo excepcional, esa mención que entró aquí en el sentido de los permisos sindicales, modestamente, eso estaba en el informe que nosotros presentamos, cuando nos tocó. Nosotros no tenemos ningún mérito en eso. La ley de teletrabajo es una ley cuyo mérito lo tendrán los parlamentarios que lo hicieron posible. La enmendaron, la votaron y la aprobaron. Y habrá que dejar pasar un tiempo para que la evaluación seria diga cómo funcionó la ley en ese particular. Pero desde luego, eso se mencionó allí porque era una cosa que nosotros como OIT no podíamos dejar de señalar. Lo mismo en el tema del derecho a la desconexión. Este proyecto que está entrando en Uruguay por la senadora Sanguinetti, si no me equivoco, dice en un artículo, derechamente, como dicen en Chile, el tema de la desconexión. Ahora, ¿cuál es la manera de hacer eso, mi querido Hugo? Hay que hacer una reforma estatutaria
Honestamente creo que no. ¿Y por qué creo que no? Porque el convenio 87 tiene su más importante norma, en mi opinión, y esto siempre es un atrevimiento decirlo, en su artículo 2, que dice una cantidad de cosas. Dice, usted puede elegir su directivo, usted puede administrar su finanza, usted decide la forma de organización que bien escoja, etc. Pero lo más importante de ese artículo 2 es lo que la doctrina española llamó secularmente la libertad sindical colectiva de actividad. Dicho en otras palabras, usted como trabajador, titularidad individual, o como parte de un sujeto colectivo, titularidad colectiva, tiene, y así habla el convenio 87, tiene el derecho de diseñar y ejecutar, palabras del convenio 87, su programa de acción. Eso está en el convenio 87. Eso es un convenio fundamental. Y recuerdo yo, el profesor Cabello me corrige, que en una de las experiencias que yo llevo en mi vida como un recuerdo de los recuerdos más entrañables de lo que me tocó vivir, fue cuando el reglamento del año 99, aquí está Héctor Jaime que me corregirá, eso entró en un título que se llamaba de la libertad sindical. Y déjeme decirle, después del paso de los años, los primeros conscientes de que pudiésemos haber invadido el lindero de la reserva legal éramos nosotros. Por eso, cuando hicimos aquella publicación, César Cabral y yo, que era la Ley Orgánica del Trabajo y su reglamento anotado y concordado, por pudor intelectual pusimos una nota de los editores que decía, es probable que hubiésemos, no, el reglamento, nosotros no lo adoptamos, lo adoptó el presidente de la República, hubiese invadido la reserva legal. Pero eso fue un debate que atravesó al derecho laboral venezolano, porque como el profesor Bustamante sabe mejor que yo y Héctor Jaime lo sabe, y todos lo sabemos, los que hemos dado docencia en derecho laboral en Venezuela, eso mismo se dijo del reglamento del año 73. Eso fue un gran debate que no terminó nunca en ese sentido. Entonces, efectivamente, a mi entender, Hugo, si el derecho, la libertad sindical colectiva de actividad, pongámoslos en los términos del convenio 87, el derecho de ejecutar, diseñar y ejecutar su programa de acción, esa es la literatura del convenio 87, es el núcleo del convenio 87. Yo tengo la impresión de que aquí no hace falta ninguna reforma estatutaria. Si se quiere hacer, bienvenido sea. Pero mucho antes que la reforma estatutaria, lo que se impone es un sindicalismo que entienda que tiene que ir a un mundo que no conocía, como no lo conocemos nosotros. Porque decir que yo tengo claridad sobre lo que va a pasar después del COVID-19 no me parece intelectualmente responsable y trato de huir de eso. Por eso hablo de tendencias preliminares que posiblemente no se van a consolidar en este sentido. Una próxima reflexión, y ya termino porque seguramente me estoy excediendo. Y perdonen, de corazón les ruego que me perdonen, pero imagínense lo que para mí significa volver a esas paredes de la universidad, aunque estemos virtualmente después de tantos años. La libertad sindical, el tema de la democracia y estos colectivos de migrantes. Efectivamente, yo debo reconocer que en Chile yo he visto iniciativas sindicales directamente dirigidas a los migrantes. Hay programas directamente dirigidos a nosotros, los venezolanos, por una razón obvia, porque somos la primera migración en este país que tan generosamente nos acogió. Una vez más en la historia, siempre lo digo, cuando doy clase. No es la tradición de don Andrés Bello, no es la tradición bellista, que ya sería suficiente para que uno se quede conmovido. Cuando uno ve el billete de más alta denominación de este país y ve la figura de Andrés Bello, se puede imaginar lo que siente un venezolano como yo. Es una profunda conmoción de pensar en lo que fuimos nosotros, ¿no? En este particular. Pero no hay que ir hasta don Andrés. Es impresionante cómo salen a veces personajes y referencias políticas, y a mí a cada rato lo poco que puedo decir en redes sociales, que no puedo, por razones obvias. Lo que sí puedo decir y me atrevo a decir, esa persona de quien habla pasó su exilio aquí, en los años 50. Figuras muy ilustres del pensamiento venezolano, no solamente de la política, de nuestra cultura. Nuestros grandes intelectuales lo pasaron aquí. Pero efectivamente, yo creo que la dimensión del tema migratorio involucra un grado de compromiso para el sindicalismo que es demasiado desafiante en muy particular. Porque además digo algo más, y no me detengo más porque no tengo tiempo.
Lo que se está viendo, y ahora se verá más, y no voy a decir un país en particular, pero es imaginable lo que voy a decir, es lo que modestísimamente yo he dado en llamar las discriminaciones solapadas. Una situación en que usted llega, conoce de un asunto, que a la primera de cambio le habla de migrante, y al poco rato usted inmediatamente descubre que sobre la capa de la migración está la capa del trabajo femenino, es decir, un tema de género, está la capa de jóvenes trabajadores y a veces está la capa de trabajadores indígenas. Es decir, tiene un cóctel nada precisamente grato de lo que algunos hemos dado en llamar, y esto no es ninguna genialidad, las discriminaciones solapadas. Bueno, y la última pregunta yo le ruego a quien me la hace, no le puedo rogar más que su comprensión. Yo soy un funcionario que salí de Venezuela hace 20 años, nunca he tenido misiones a mi país porque en las regiones donde estuve no era la región andina, pasé años en Centroamérica, más de 10 años en la sede y ahora estoy en este país y en esta región donde trabajo y que me ha acogido, lo que no tengo como agradecerle en toda la vida, ¿no? Le ruego que me espere un poco. En 2 años, si Dios me da salud, yo volveré, yo tendré, ojalá, estudiantes, y este ciudadano de a pie, que no tuvo ninguna jerarquía en la OIT, pero sí ganas de servir, posiblemente le pueda dar alguna reflexión sobre su pregunta. Desde luego, los documentos públicos que están a la vista de todo el mundo, en los que yo no tengo ninguna autoría ni participación, creo que probablemente le den a usted una respuesta aproximada en su interés. No tengo duda de que usted revisó el informe de la comisión de encuesta que se presentó y que se publicó el año pasado y que el Consejo de Administración de la OIT adoptó finalmente después que los miembros de la comisión de encuesta lo presentaron. Hasta ahí. Gracias, Humberto. De mi parte, para terminar, quería bueno, decir 2 cosas que sé que te van a alegrar mucho. Uno, saludar a la directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, que está conectada con nosotros, la profesora Milena Liani, nos está escuchando. Un fuerte abrazo, 1000 gracias por acompañarnos. Y lo otro, que el doctor Iglesias de Uruguay, que nos está escuchando también, además de felicitarte, agradece la mención afectuosa y respetuosa a 2 profesores, como fue nuestro profesor Osvaldo Mantero de San Vicente y por supuesto al profesor Oscar Hermídez Uriarte. En 10 segundos solo quiero decir, yo conocí al profesor Oscar Hermídez Uriarte cuando yo apenas estaba recién graduado y como el gran caballero que siempre fue, al día siguiente me regaló 4 de sus libros autografiados y me hizo una pregunta, me dijo, ¿sobre cuál es su línea de investigación? Y en ese momento mi línea de investigación era ver dónde trabajaba para poder comer, ¿no? Y me dio vergüenza y le dije, las conductas antisindicales. Y me puso en contacto con Wilfredo Sanguinetti. Es decir, que mi amistad con Wilfredo Sanguinetti viene de esa mentira que tuve que decirle por pudor al querido profesor Oscar Hermídez Uriarte. De mi parte, Humberto, te dejo la palabra y creo que la profesora Argelia Peroso después va a cerrar. Sí, sí, adelante. Nada más una mención que yo no iba a hablar más, pero esta mención a Oscar Hermida, pero muy especialmente a don Osvaldo Mantero, siempre me va a emocionar, pues. Y voy a contar algo que está lo van a ver, no les digo que lean eso, ni mucho menos, pero está por salir un libro en Montevideo que cuenta el paso de Osvaldo Mantero de San Vicente por Venezuela. Y se lo digo yo, que fui su discípulo, no porque me senté en un pupitre a escuchar sus clases en el pregrado, es porque me influyó mucho más a que si hubiera sido alumno de él en 3 asignaturas, 4 y 7 exámenes en este sentido. Y voy a decir algo, esto que digo yo en ese trabajo. Yo fui director del trabajo en el segundo gobierno del presidente Pérez. Era ministra, la primera mujer que en Venezuela fue directora, ministra del trabajo, una profesora de la Universidad Central, Marisela Padrón Quero. Y cuando me nombra, yo le dije, ministra, yo le voy a pedir un solo favor. Se lo ruego. Mire, yo no tengo asistente. Yo le ruego que usted me firme un contrato de asesoría para el profesor Mantero de San Vicente. Yo no lo conozco, pero confío en usted.
Yo se lo agradecí, le dije, profesor, esto está resuelto. ¿Qué es lo que yo llevo a gala en mi vida? Y lo digo sin ningún pudor, profundo reconocimiento y gratitud. Yo no llevaba un papel a la superioridad, como decían antes, un proyecto de decreto que fuera al gabinete, que la ministra tuviera que llevar y que me tocara a mí preparar, sin que Osvaldo Mantero lo revisara. No podía hacerlo, era para mí una cosa que no estaba en mi circuito intelectual. Y termino con esto los venezolanos lo saben. Él a veces venía al ministerio, que estaba en unas oficinas en el centro de Caracas, que no eran nada cómodas, por cierto, nada cómodas, bastante inhóspitas, ¿no? Pero nosotros nos veíamos en una pizzería en las Mercedes. Ahí nos veíamos el maestro y yo. A media tarde, 6, 7 de la tarde, yo le decía, profesor, esto va mañana para el gabinete, métale la pluma, porque si usted no lo ve, yo no me voy a quedar tranquilo, y para empezar no voy a dormir bien. Yo no tengo cómo agradecerle a Osvaldo Mantero lo que fue para mí, lo que fue para mi país, y lo que fue para las generaciones de laboralistas que vinieron después. Ahí está César Carballo, ahí están todos los que él formó, los que seguirá formando, y los que en la generación de César o por encima, hasta la mía y más arriba de la mía, nos reconocemos sus discípulos. Que muchas gracias, César, por esa mención tan íntima. Me ha encantado. Gracias, Argelia, por tu coordinación, y te dejo entonces en el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, de verdad, doctor Villasmil, excelente su ponencia. Yo he estado aquí atenta a todo lo que está diciendo, pues uno va aprendiendo cada día. Y pues no dude que la parte buena de este teletrabajo es que lo podemos tener más a menudo. Quizás en coordinación con el profesor Carballo podemos contar con usted en una próxima ocasión, y que no solo nosotros, sino que todos los estudiantes y todas las personas interesadas puedan también tener acceso a tan brillante conocimiento y pues bueno, y la experiencia que usted tiene y que nos puede compartir, que es lo más importante. Agradecemos entonces a todos a los participantes, a los ponentes, por aceptar la invitación y por aceptar tomar estas iniciativas. Durante esta semana, las dos ponencias que tenemos, la de hoy, las dos están destinadas precisamente al área laboral. Como todos acá están destinados a esa materia, pues mañana tendremos al profesor Carlos Enríquez para hablar de los efectos prácticos del decreto del estado de alarma y la cuarentena por la pandemia del COVID-19 en relación al trabajo. Eso va a ser a las 4 de la tarde. Las coordenadas para entrar a dicha actividad están en nuestras redes sociales. Por cuestiones de conexión, lamentablemente no pudimos transmitir en paralelo por YouTube, pero igualmente quedó grabada la videoconferencia y se va a colgar a partir de esta noche ahí, cosa de que podemos tener más visibilidad a partir de esta misma noche. Muchísimas gracias a todos. Quedaron preguntas abiertas, pero sabemos que en una próxima oportunidad podríamos tratar de contar con más tiempo y poder responder a la mayor cantidad de preguntas. Hasta luego, profesor. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.